La voz de todo el Perú, Sara Busabá, Noemí Mamani y Jorge Rodríguez te estamos acompañando para que inicies tu semana muy bien informado y te entretengas con nosotros. Han pasado 3 años, amigos, desde que se detectó el primer caso de la COVID-19. Hemos aprendido, estamos en el camino correcto frente a una pandemia que, atención, todavía no termina. Ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta. Doctor Huerta, bienvenido, muy buenos días. Jorge, buenos días, gusto de saludarte. Buen día, Sara, doctor. buenos días. Buen día, Elmer. Noemí, buenos días también, gusto de saludarlas. Estoy tratando de ver aquí, ¿qué día fue de la semana? El 6 de marzo, fue un viernes. Viernes 6 de marzo del año 2020. Estábamos esperando que el primer caso de esta enfermedad apareciera. Los medios habían anunciado ya unos días antes una falsa alarma de un grupo de ciudadanos chinos en un hotel en Miraflores. Así es. Hasta que en la tarde de ese día se dio a conocer la noticia oficial de que el primer caso de COVID-19 se había detectado en el Perú. 6 de marzo del 2020, día viernes. Bueno, 3 años han pasado. Estamos a 6 de marzo del año 2023. Este aspecto, Sara, Noemí, Jorge, tiene muchas aristas. Podríamos hacer balances a múltiples niveles. Por ejemplo, en el nivel científico, ¿qué hemos aprendido? Podríamos hacer balance a nivel de salud pública. ¿Qué ha pasado en la salud pública? Claro. Información del público, el sistema de salud, cómo se comportó. Podríamos hacer balances de la morbilidad, cuántos casos, qué tipos de casos, la morbilidad tanto en el cuerpo, salud física, como salud mental, qué ha pasado con la salud mental de la población. Podríamos hablar de la mortalidad en el que Perú lamentablemente tiene este récord de ser el país con mayor mortalidad per cápita en la tasa de mortalidad del planeta. Así que vamos a pedirle a nuestro invitado que les parece que nos haga una especie de resumen. Vamos a ir con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea, es el doctor César Cabezas, quien está con nosotros. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. César, qué gusto de saludarte, buenos días. La mesa está completa, está Noemí Mamani en Cusco, está Sara Busabá y Jorge Rodríguez en Lima. Buenos días, César. Buenos días, doctor Elmer. Buenos días con todos los presentes en RPP. Y es un Buen día, gusto doctor. compartir Buenos este días. momento a los 3 años de 3 la años. pandemia. ¿Por dónde quieres empezar, César? Tú eres un hombre de salud pública, tú eres un hombre, eres infectólogo, has sido director del Instituto Nacional de Salud. Dentro de ese abanico de posibilidades, ¿por dónde quieres empezar tu balance acerca de lo que hemos vivido en Bueno, estos 3 años? como ha mencionado, el espectro es amplio de tocar estos temas y todos son importantes. Y yo creo que deberíamos ponernos a pensar qué cosa hemos aprendido de esta pandemia, porque sabemos que una próxima pandemia va a venir, no sabemos cuándo, y creo que es la oportunidad de aprender. Yo diría en 4 o 5 áreas importantes, ¿no? Uno es la prevención, de, por ejemplo, no estar manipulando animales silvestres, porque así empezó esto con la manipulación de animales silvestres de murciélagos en Wuhan. Lo otro es la contención. Cuando ya arrancó la pandemia, hubo un retraso en reportar esto. La declaración de la pandemia misma tuvo un tiempo mayor de lo que esperábamos. Entonces la contención es importante, porque si oportunamente hacemos contención podríamos reducir, aunque no controlarlo totalmente. Lo otro es el fortalecimiento de los servicios de salud, que lamentablemente cuando empezó la pandemia nuestras condiciones en servicios de salud fragmentados, debilitados, sin esa capacidad de respuesta, y eso es un tema. El otro tema importante es la equidad, ¿no? Y ese es un valor que los humanos como que lo hemos ido perdiendo, y eso podemos ver cómo es que cuando aparecieron las pruebas de diagnóstico, nosotros no teníamos mucho acceso a ellas. Cuando salieron las vacunas, pasaron como 2, 3 meses para que en el hemisferio norte ya estaban vacunando, y acá recién empezamos a vacunar, y eso significó muchos fallecidos por falta de prevención. Y finalmente el tema de la innovación y la difusión global,
que es un tema que siempre lo resaltas, Elmer, en tus programas, que siempre lo escuchamos, cómo es que la ciencia y el conocimiento debe generarse y compartirse con todo el mundo, como un ejemplo que hemos tenido en la erradicación de la viruela, ¿no? Donde todos se pusieron de acuerdo, pusieron la vacuna y controlamos. Bueno, eso es solo un comentario preliminar. Pues fabuloso. César, permítenos por favor hacer una brevísima pausa. Vamos a tomar una pausa. Me parece muy bien tu desglose en estos 5 aspectos. Cuando regresemos de la pausa vamos a ir uno por uno muy brevemente porque tenemos un bloque más contigo. Regresamos después de la pausa. Por estar con nosotros, soy el doctor Leonel Huerta. En Cusco está Noemí Mamani, en Lima Jorge Rodríguez y Sara Busabá. Y si usted recién prende la radio, señora, estamos conversando con el doctor César Cabezas. Él es médico infectólogo, exdirector del Instituto Nacional de Salud, porque hoy día hoy día 6 de marzo, se cumplen 3 años de que un viernes 6 de marzo del año 2020 se encontró el primer caso, se identificó el primer caso de COVID-19 en el Perú. Y estamos viendo a ver qué cosas hemos aprendido en estos años y qué podamos aprender para el futuro. César, habías hecho una visión interesantísima, hablando sobre los aspectos preventivos, los aspectos de contención, de fortalecimiento del sistema de salud, las cosas de la equidad, ¿verdad? Que no habían pruebas aquí en el Perú, pero en otro lado ya habían pruebas, igual que las vacunas y la innovación global. César, tenemos solamente 5 minutos para este segmento. Primero, yo te voy a hacer una pregunta. En lo científico, por ejemplo, a mucha gente le ha llamado la atención eso que decían. ¿Por qué decían que al comienzo las mascarillas no servían y después sí servían? ¿Por qué decían que las pruebas eran así? Explíquele a nuestro público cuál es la naturaleza de la ciencia y qué es lo que hemos aprendido desde el punto de vista científico. Bueno, que se ha mostrado que las mascarillas sí cumplen un rol de protección. Evidentemente, al comienzo se usaba por sentido común mascarillas como en el 2019, de tela, etcétera. Eso fue mejorando los filtros y las mascarillas fueron mejorando en su calidad y creo que han constituido una importante barrera para evitar la diseminación de la infección. Sí, pero el punto fue de que al principio se pensaba que el contagio de esta enfermedad eran gotas gruesas, moco grueso, y recién se descubrió que fue por aerosoles. Eso no se sabía al comienzo, lo cual nos habla de que el conocimiento científico evoluciona, cambia, es dinámico, y lo que hoy día puede ser cierto, mañana no lo puede ser. Claro, ese descubrimiento, la descripción de que la transmisión era a través de aerosoles fue muy importante, ¿no? Y eso explicaba por qué había tanta transmisión cuando una persona infectada iba a un centro donde había gran concentración de personas. Esto fue un factor importante y claro, nos enteramos de eso ya después, cuando ya mucha gente se había infectado. Y por eso es imprescindible que todas las estrategias que establezcamos para prevenir y controlar una enfermedad esté basada en evidencias, y esas hay que generarlo desde antes de que ocurran las pandemias, ¿no? Y creo que es una lección que debiéramos aprender. Doctor Cabezas, le saluda Sara Abusabá. Yo quisiera preguntarle, de hecho, las pandemias luego se convierten en enfermedades endémicas. En el caso de la COVID, la tasa de mortalidad, según la CDC, ya está en 2.35, por cada 100 casos de personas con COVID, ¿no? Esto significa que ya estamos a un nivel de que la COVID sería, digamos, una enfermedad en términos epidemiológicos similares, por ejemplo, a la influenza, tal vez a la TBC, y ya estamos en ese nivel. Y si es así, el control en adelante va a pasar por una vacuna anual, como es la bivalente actualmente. Sí, yo creo que estamos en esa etapa de transición. Y lo que ocurre con las endemias es que son predecibles, ¿no? Como el caso del H1N1, que ya se incorporó dentro de los agentes infecciosos que tenemos y anualmente se ponen las vacunas. En este caso, lo más probable es que también ocurra eso, ¿no? Pero es importante, siguiendo lo que nos menciona el doctor Huertas, de que cuál es la evidencia para decir que esto va a ser anual, semestral o bianual.
Y una cosa que se viene haciendo es pues el secuenciamiento genético de estos virus, la aparición de variantes y que las vacunas protejan contra estas variantes que aparezcan en el camino. Y de esa manera, y lo otro es hay que hacer estudios inmunológicos, tanto la respuesta humoral como celular, para sobre esa base definir la periodicidad de la vacunación. Actualmente ya por lo que hemos visto en la pandemia del H1N1, podríamos decir que podría ser anual la vacunación, pero hay que establecer qué tipo de vacuna es la que se va a poner, como actualmente se está poniendo la bivalente, en razón a que el Omicron es el predominante y esta Claro. bivalente incluye la vacuna original más una variante del Omicron, ¿no? Doctor Cabezas, Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Sí, Una consulta en buenas. relación a ese tema. En realidad, tenemos menos casos de COVID-19, gracias a Dios tenemos menos fallecidos, y para muchos esto es sinónimo del fin de la pandemia. ¿Es así como podemos traducirlo, doctor? ¿Es el fin de la pandemia o al menos estamos llegando al final de la misma? Sí, como mencionaba, yo creo que estamos en una etapa de transición de la pandemia a pasar a ser endemia. Lo que debiéramos destacar, en particular hablando de las vacunas, es los grupos de riesgo. Quienes han fallecido son las personas mayores, ¿no?, de 60 años, y los que tienen alguna comorbilidad. En ese sentido, yo creo que no debemos bajar la guardia y seguir protegiendo a estas personas con riesgo de ser hospitalizados o fallecer. Entonces, en ese sentido, la vacuna bivalente que cubre esta variante que está circulando actualmente, más la anterior, debiera priorizarse, como está haciendo el Ministerio de Salud, a los mayores de 60 años y a las personas que tienen comorbilidad, y no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque si dejamos de vacunar a estas personas de riesgo, siempre van a tener ese riesgo, pues, de ser hospitalizados o fallecer. Doctor Cabezas, le saluda Jorge Rodríguez, muy buenos días. Usted Sí, doctor, bueno. ha mencionado una frase muy importante: no hay que bajar la guardia. Sin embargo, preocupa que al menos 1 millón de niños entre 5 y 11 años no han recibido todavía su vacuna. Muchas personas han ido a colocarse la primera, la segunda, pero no han retornado por su dosis de refuerzo. Y además, hay personas vulnerables que todavía no tienen, por ejemplo, la vacuna bivalente. En ese sentido, ¿cómo hacer para que la ciudadanía pueda comprender de mejor manera la importancia de vacunarse? Sí, claro, hay que tener en cuenta cuando uno hace una intervención, en este caso con vacunas o con otro tipo de intervención, es cuál es la percepción de las personas, ¿no? Como mencionaba el doctor Huertas al comienzo, de que como que ya no hay casos, ya los fallecidos se han reducido de manera importante, hay una percepción de seguridad, y eso creo que deben fortalecerse estrategias comunicacionales para que las personas puedan estar convencidas, porque Perú es una muestra de que en años anteriores siempre ha sido uno de los primeros en cobertura de vacunación de niños, y entonces debemos retomar eso al tener las vacunas que se necesitan para la población infantil, la del COVID, ¿no? Porque el hecho de que no haya polio, no haya sarampión, no haya difteria en el Perú, significa que las vacunas nos están protegiendo. Y ese es el mejor ejemplo de que, o mejor, la muestra de que las vacunas son útiles, ¿no? Mientras incluso en Estados Unidos, en Alemania, han habido casos de sarampión, acá no hay casos de sarampión, por lo menos en los últimos años. Eso es porque estamos vacunando. Entonces, el hecho de que no haya enfermedades no significa de que dejemos de vacunar. Creo que esa es una enseñanza que debemos tener en cuenta. Muy bien, César, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esto y traernos todas esas memorias, y sobre todo como para catapultarnos al futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, César. El doctor César Cabezas, ex director del Instituto Nacional de Salud, estuvo con nosotros, compañeros. Así es que, bueno, miren, yo creo que también tenemos que sacar como corolario de esta conversación que yo creo que no estamos preparados. El mundo no está preparado, no solamente el Perú, el mundo no está preparado para una próxima pandemia, lamentablemente.